Cintiecita, escríbales a las compañeras, dígale que por favor se nos unan para iniciar en 5 minutos y terminar pronto, así mismo. Comenzamos pronto, terminamos más temprano la clase, chicos.
Muy bien, chicos, empecemos entonces. Vamos a dar inicio. A ver, ¿dónde está mi querida Katiuska? ¿A quién le toca exponer hoy día, Katiuska? Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? El día de ayer mandó una consulta, pero referente a lo que es exposiciones, es la compañera Hillary. Ya, que continúe Hilary y Y después vamos a ver las consultas. ya. Pondrán atención. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación, les voy a exponer acerca del tema de tratamiento de la diabetes. Entonces, como tenemos de conocimiento, el tratamiento de la diabetes no solo abarca un tratamiento farmacológico, sino que la medida más importante va a ser el tratamiento no farmacológico, ya que que se trata de la modificación tanto del estilo de vida y en especial la reducción del peso corporal en aquellos pacientes que tengan sobrepeso. Es la única medida que nos va a permitir tratar la mayoría de los problemas metabólicos de la persona con diabetes, como es la resistencia a la insulina, incluso que se produzca una hipertensión arterial al futuro o la dislipidemia. Entonces, ¿en qué se basa este tratamiento no farmacológico? Principalmente se basa en una educación diabetológica, es decir, se debe comunicar al sujeto diabético de todos aquellos conocimientos teóricos necesarios para la comprensión de su enfermedad. Es también otro objetivo importante es que el aprendizaje de las habilidades necesarias para un correcto tratamiento, es decir, una elaboración de una dieta adecuada para la persona o el paciente con diabetes. Y también enseñanzas sobre las actitudes a tomar en relación con los posibles problemas que pueden surgir en la vida diaria. Entonces, una de las medidas más importantes va a ser la dieta. Tenemos recomendaciones nutricionales en pacientes con diabetes mellitus. Tenemos un consenso europeo y el consenso que llegó a la Asociación Americana de Diabetes, en donde nos indican que la cantidad de proteínas en el consenso europeo debe ser del 15%, las grasas saturadas menor al 10%, las grasas poliinsaturadas del 15 al 25% y los hidratos de carbono del 50 al 60%. La Asociación Americana nos indica que las proteínas de un 10 al 20%, grasas saturadas menor al 10%, grasas poliinsaturadas del 10% y las monoinsaturadas del 60 al 70%. Entonces, algunos de los alimentos que nos indican que una persona con diabetes no puede consumir o debe disminuir su consumo, tenemos los ácidos grasos trans, que estos aumentan, como ya sabemos, la obesidad y además aumentan la resistencia a la insulina, como son la margarina, la manteca de cerdo, aceite reutilizado, alimentos fritos, productos comerciales como las rosquitas, papitas fritas, pastelitos, galletas, etc. Tenemos los ácidos grasos saturados, que aquí nos recomiendan que se puede consumir hasta menor al 10% del total del plato nutricional, en donde se encuentran productos de origen animal como la leche, el queso, el maduro, el yogur, la carne, el aceite de coco, aceite de oliva, aceite de palma, que son en sí los más utilizados. Tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, como es el aceite de oliva, aceite de canola y aguacate. Y los poliinsaturados, el aceite de soya, aceite de pescado, aceite de girasol, de avellana, y las avellanas y las semillas de girasol. Asimismo, nos recomiendan que el consumo de sal debe disminuir en estos pacientes aproximadamente a 5 gramos diarios de consumo de sal. Luego tenemos otro muy importante que va a ser el ejercicio. Tenemos en adultos de 18 a 64 años, se recomienda 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada y 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. Pero en aquellos pacientes mayores de 65 años, como ya sabemos, van a tener más dificultades, principalmente en la movilidad, se les puede recomendar al menos 3 días a la semana de actividades de fortalecimiento muscular para mejorar el equilibrio. Se recomienda que sean actividades como puede ser trotar, caminar, inclusive nadar, ya que aquí se va a utilizar la mayoría de la musculatura.
Asimismo, también hay estudios que nos indican que la reducción del peso corporal es muy importante en el paciente con diabetes, principalmente en aquellos que tengan ya factores de riesgo para desarrollar diabetes. Se recomienda que se reduzca el peso, y cuando nosotros tenemos un peso mayor a 27 kilogramos por metro cuadrado, se recomienda utilizar algunos fármacos para la reducción de peso. En la Asociación Americana es muy utilizada la liraglutida, a 3 miligramos por día, porque además de reducir el peso, también va a tener una cierta actividad hipoglucemante. Y el orlistat, que también es uno de los fármacos más utilizados, a 120 miligramos diarios. Otro tratamiento para pacientes principalmente que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 o a 40, se recomienda la cirugía bariátrica. Este sí se utiliza cuando ya al menos durante meses las intervenciones tanto no farmacológicas no han podido disminuir este índice de masa corporal. Los pacientes candidatos a la cirugía bariátrica deben ser tratados, intervenidos con un equipo interdisciplinario y multidisciplinario en establecimientos de salud avalados por el Ministerio. Luego queríamos ver las medidas no farmacológicas que principalmente se basan en cambios del estilo de vida, tanto como la caminata, la dieta, la disminución del peso. Vamos a continuar con el tratamiento farmacológico. ¿Cuándo iniciamos nosotros con el tratamiento farmacológico? Se inicia si después de 3 meses de tratamiento con medidas no farmacológicas no se consiguen las metas, es decir, disminuir una hemoglobina glucosilada menor a 8 y disminuir la glucosa menor a 130. Antes del inicio de la terapia con hipoglucemiantes orales, se debe evaluar la función renal y la comorbilidad asociada, ya que hay algunos fármacos que se van a excretar por vía renal y están contraindicados en pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 30. Y en la meta de tratamiento, como ya le indiqué, debe individualizarse. Cada paciente es diferente y va a responder de manera diferente. Entonces, ¿cómo elegimos el tratamiento de un paciente con diabetes mellitus? Para elegir el tratamiento adecuado para un paciente con diabetes mellitus, tenemos un enfoque centrado en el paciente, que sus objetivos a tener claros con respecto tanto a la eficacia y a la potencia del tratamiento que se va a emplear, el riesgo de que se produzca hipoglucemia, ya que tenemos algunos fármacos como la glibenclamida que tienen mayor riesgo de que se produzca una hipoglucemia, enfermedad cardiovascular, impacto sobre el peso, si disminuye, aumente o es un impacto neutro, efectos adversos, efectos renales, la vía de administración y en nuestra realidad, en nuestro país, los costos, ya que hay muchos fármacos que pueden ser muy buenos, pero lamentablemente tienen un costo más elevado a la que la mayoría de la población no puede acceder a los mismos, y las preferencias de los pacientes. Entonces tenemos eficacia y potencia. Tenemos que entre los más eficaces y potentes tenemos los agonistas del péptido similar al glucagón. Tenemos también la metformina, las sulfonilureas, diazolinidionas también son muy eficaces. Ya disminuyendo un poquito su eficacia y potencia tenemos los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2 y los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. En cuanto al riesgo de hipoglucemia, como ya se habló, las sulfonilureas tienen mayor riesgo de hipoglucemia, principalmente la glibenclamida. Los que tienen menos riesgo de hipoglucemia son todos los anteriores, el cotransportador de sodio glucosa tipo 2, la metformina, los agonistas, el agonista del péptido similar al glucagón y también el inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4. Con respecto a los efectos en el peso, hay fármacos que incluso nos pueden ocasionar un aumento del peso, como son las sulfonilureas. ¿Dónde está la Marisela? ¿Dónde está la Marisela? ¿Dónde está la Claudita? A ver, Claudita, ¿por dónde anda usted? ¿Dónde se nos fue la Claudia? La Andreita, entonces. A ver, Andreita, lo que dice la compañera es muy importante. Las sulfonilurias tienen un riesgo muy alto de desarrollar hipoglicemia. ¿En qué pacientes debemos nosotros tener precaución de no darle sulfonilurias? A ver, buenas tardes.
Hola, Andrea. Perdón. Hola, siga nomás. ¿En qué pacientes estaría contraindicada las sulfonilurias? Eso me preguntó. Sí, muy bien. Especialmente podríamos, como dice ahí, el efecto el riesgo de causar la hipoglucemia en pacientes que no haya una dosificación adecuada en cuanto al tratamiento que esté manejando para la diabetes, que tengan, por ejemplo, valores no constantes en cuanto a la glucemia, que estén con alteraciones, que no sean constantes los mismos valores todos los días. A ver, Yuleidi, ¿qué opina usted? La misma pregunta, mi querida Yuleidi. Buenas noches, doctor, compañeros. Tal vez también podría estar contraindicado en pacientes embarazadas. En las embarazadas no se da ningún antidiabético oral, se maneja directamente con insulinas, mi querida Yuleidi. A ver, ¿dónde está mi querida Marivisita? La misma pregunta, mija. Pacientes que no se encuentran bien controlados o que ya se encuentran en una cetoacidosis diabética. A ver, Yamilet, ¿qué opina usted? Tal vez en pacientes de mayor de 65 años, los que puede descenderse tal vez de más la Eso, glucosa. tienen que tener cuidado ustedes. Lo que dicen de que esté controlado o no controlado ya depende de la dosis que ustedes le van regulando, ¿no es cierto? La guía nos dice cada 3 meses, pero la misma guía nos indica que los pacientes, se ha visto que un tiempo mayor a 3 meses existen complicaciones, por lo cual el control debe ser mensual, chicos. Deben ustedes valorar y ojo, yo nunca doy sulfonilurias a un paciente que me viene mayor de 60 años, nunca, porque estos pacientes siempre tienden a tener problemas de hipoglicemia. Y si ustedes me preguntan a mí, yo cómo les recomiendo la alimentación, la merienda que yo les recomiendo es lo más pobre posible, una tacita de agüita aromática, un té, una horchatita, acompañado de un solo producto. Puede ser un carbohidrato como un pan, un bolito, una huma, un tamal, puede ser una carne hecha en estofado con una ensalada de verduras, así progresivamente en el día a día, chicos. Si le da hambre, una frutita más noche. Entonces, normalmente nosotros las sulfonilurias damos en la tarde, tipo noche, entonces el paciente, si es adulto mayor, pues de una genera un problema de hipoglicemia y es muy grave, pues las caídas les provoca inclusive hasta la muerte. Paciente mayor de 60 años no debe darse. Nuestra guía dice mayor de 64 años, pero los estudios de los americanos nos hablan de los 60 años prohibido dar sulfonilurias. Por eso no sé si ustedes han visto, chicos, en nuestro ministerio ya no tenemos nosotros este tipo de medicamentos, la glibenclamida, ya no lo tenemos por el efecto que teníamos contrario. Manejamos con metformina, bueno, ya nos ha ido explicando la compañera cuánto podemos ir aumentando, pero mucho cuidado con la sulfoniluria, chicos. La glibenclamida tiene que tener cuidado porque provoca estos efectos de hipoglicemia. Entonces, la edad, mucho depende de la edad. Ya siga, por favor, mi querida Hilary. Ya, vamos ahora con efectos en el peso. Tenemos algunos fármacos antidiabéticos que van a aumentar el peso y otros que van a disminuir. Los que más aumentan son las sulfonilurias y las tiazolidinones. Y entre un efecto neutro tenemos los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 y van a disminuir el peso, la metformina, los cotransportadores de glucosa y sodio del túbulo proximal y también los agonistas del péptido similar al glucagón. Efecto cardiovascular. Tenemos un beneficio cardiovascular. Los que mayor beneficio cardiovascular va a ser los fármacos inhibidores de cotransportador de sodio glucosa tipo 2.
También tenemos la liraglutidina y la metformina, y en los que van a mayor riesgo cardiovascular tenemos que ya va a aumentar el riesgo cardiovascular el dipeptidil peptidasa 4, y el mayor riesgo todavía hay estudios que lo han demostrado, tenemos con las triazonas, que son la pioglitazona. Es que por eso que estos fármacos no deben ser utilizados principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, y hay estudios que nos indican que ya estos fármacos pueden estar en desuso debido a los efectos cardiovasculares que presentan. Y ahora vamos a hablar sobre el principal antidiabético oral, que es el que se va a utilizar principalmente cuando recién nosotros diagnosticamos una diabetes. Querida Hilary, Entonces tenemos... Hilary, ponga un ratito la anterior, por favor, mija. A ver, chicos, esto es muy importante lo que nos dice la... ¿Qué nos dice normalmente la literatura? Un paciente diabético, un paciente hipertenso, como siempre les he explicado, tiene que valorarse cómo están sus riñones, debe valorarse cómo está su corazón, su riesgo cardiovascular. Por ejemplo, ahí está la Jennifer y también está la Yamilet. Cuando comenzaron a trabajar, a los pacientes les hacíamos esto cada 6 meses. Nosotros les hacíamos exámenes de laboratorio y les valorábamos. Sacamos el índice clínico para poder valorar cuál es el riesgo de que ese vaso sanguíneo se nos vaya a obstruir. Entonces no nos olvidemos que un índice mayor de 5 y hay mucho riesgo de pacientes tienen un problema ya de tipo vascular, un riesgo de por ahí obstruir, proceso obstructivo. Entonces, bueno, yo veo porque nuestros muchas opciones, chicos. Realmente solo tenemos la metformina, y también las insulinas. Dentro de esas, pues la insulina rápida y la NPH o intermedia. El seguro, por ejemplo, yo si me saco el sombrero, yo ya tengo la glargina, que es un solo pinchazo por día, pues saben el efecto de la insulina de la glargina nos dura 24, inclusive si se cuida el paciente hablamos hasta 30 horas del efecto de la glargina. Por lo cual, cuando nosotros vemos que en un paciente ya hay un efecto cardiovascular, por ejemplo, mi Maricelita dice el día de hoy, doctor, mire, yo le hice los exámenes, le hice el riesgo cardiovascular a mi paciente, y en el riesgo cardiovascular que yo le hice con la aplicación, mi paciente me sale que tiene 25, entonces ya tiene un riesgo moderado, si tiene 30 ya tiene un riesgo alto, es decir, un riesgo alto de que de aquí a 10 años le dé un infarto, un derrame cerebral, tranquilamente. Entonces aquí yo tengo que acoplar a otras cosas, por ejemplo, el índice heterogénico, que es facilito, chicos, con una aplicación que ustedes se la descarguen, van sacando y van viendo cómo está el estado del paciente. Es como una fotografía que ustedes le hacen al paciente. Por ejemplo, cuando el José le toma una fotografía a la chica, dice, está bonito el peinado, tiene unos labios bien bonitos, se ha pintado de rojito, esa blusa no le queda. Entonces, lo mismo vamos haciendo nosotros con cómo está el paciente. Entonces, mi paciente está controlado, está con la piel reseca, tiene los pies de esta manera, tiene lo que es el riesgo cardiovascular de esta manera, tiene la tasa de filtrado glomerular con un posible problema de una enfermedad renal. De esa manera vamos desglosando un paciente, chicos. Es la forma que debemos trabajar. Entonces, por ejemplo, el beneficio del riesgo cardiovascular. Yo a mis pacientes, cuando ya les veo un riesgo cardiovascular alto, pues yo ya no tengo más opciones más que la metformina en mi ministerio, en mi centro 3, en mi primer nivel. Entonces, o bien refiero al hospital porque ahí tienen un poco más de efectos, o bien ya converso con el paciente y yo ya le aumento, por ejemplo, un DPP4, un SGLT2, porque esto yo sé que me va a mejorar muchísimo, inclusive hay estudios que hablan de hasta un 72% de mejoría en disminuir lo que es la muerte cardiovascular temprana. Entonces, por un medicamento a veces que no tenemos en nuestro ministerio porque es caro, pues a que yo converse con él, converse con la familia y poder haber ese diálogo y poder decir, mire, va a tener beneficios con este medicamento. Entonces, pues chicos, yo creo que por ahí sí nos va a tocar trabajar en eso. Ya. Siga, por favor, mi querida Gila.
Luego vamos a hablar acerca de la metformina. Como esto ya sabemos, principalmente su efecto va a ser que disminuye la gluconeogénesis hepática. Además, tenemos que aumentar la absorción de glucosa por los tejidos, principalmente por el músculo. Entonces, la dosis recomendada que nos habla de la guía es empezar con dosis bajas. Entonces, empezamos con 500 miligramos al día. Luego, dependiendo de las respuestas, se valora cada 10 a 15 días, valorando cómo vamos a encontrar los controles de glucosa y se va a aumentar la dosis. Tenemos la dosis máxima en los pacientes va a ser de 1550 miligramos. Sin embargo, en los consensos, la mayoría determina que hasta una dosis de 1700 miligramos diarios sería lo adecuada. Tenemos las formas farmacéuticas, como ya sabemos, viene sólido, y tenemos que viene de 500 miligramos, de 750, de 850 y de 1000 miligramos. Como es un fármaco que también va a tener un efecto sobre la pérdida, va a disminuir el peso, se lo debe utilizar con pacientes que también tengan un índice de masa corporal mayor a 35, persistencia de la prediabetes tras 6 meses que se estuvo con los cambios de hábitos de vida, es decir, la modificación de los estilos de vida. Pero hay que tener en cuenta, si nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticada y que presenten niveles de hemoglobina glucosilada mayor a 8, se recomienda utilizar terapia combinada con algún otro fármaco antidiabético. Las contraindicaciones: tenemos cetoacidosis. Durante procedimientos que utilicen anestesia general, se debe suspender su uso aproximadamente de 4 a 6 horas y luego otra vez iniciar el uso de los mismos, pero valorando la función renal. También el uso de contrastes yodados, se debe suspender la medicación previa a la intervención y se podrá reiniciar 48 horas de la aplicación del contraste. Y cuando tengamos una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Aquí tenemos los valores de filtrado glomerular. Entonces, si tenemos un paciente que presenta un filtrado mayor o igual a 60, el uso de la metformina, no hay contraindicación renal para el uso, y la monitorización de la función renal se debe hacer anual. Pero si ya tenemos un filtrado glomerular de menos 60 o mayor o igual a 45, se debe igual continuar el uso de la metformina, pero la monitorización de la función renal se la debe hacer cada 3 a 6 meses. Si tenemos menor a 45 y mayor a 30, se debe prescribir con cuidado la metformina, reducir la dosis inicial de metformina en un 50% y valorar cómo están nuestros controles de glucosa. No se debe iniciar como primera línea de tratamiento en pacientes sin previo uso del medicamento. Y en este caso, la monitorización de la función renal se la debe hacer cada 6 meses. Y ya está totalmente contraindicado en aquellos pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 30. Las reacciones adversas que puede ocasionar el uso de la metformina: tenemos anorexia, astenia, náuseas, vómitos, diarreas, flatulencia, dolor abdominal, indigestión, alteración del gusto, cefalea, acidosis láctica, que es muy rara, y también uno de los principales reacciones adversas es que va a disminuir la absorción de la vitamina B. Luego tenemos cuando ya debemos empezar una terapia combinada. Si falla la monoterapia, sus máximas dosis en pacientes que acuden con valores de hemoglobina glucosilada menor a 8 con comorbilidades o mayor a 8 pero menor a 9, ya que si tenemos una hemoglobina glucosilada mayor a 9, nos hablaba la guía que ya se debe iniciar con la utilización de insulinas. Entonces, algunos nos indican que se debe recomendar prescribir como segundo antidiabético oral la sulfonylurea de segunda o tercera generación, pero como dijo el doctor, teniendo en cuenta que no sean pacientes adultos mayores de 65 años, y hay que tener que cuidado, y también en pacientes malnutridos. La mayoría de los pacientes que se utiliza son elegibles para utilizar ya sea la gliclazida o la glimepirina, ya que estas tienen menor riesgo hipoglucemiante que lo es la glibenclamida, perdón. Y en este caso podríamos utilizar este tratamiento en pacientes que ya han recibido este medicamento y que no tuvieron alguna alteración o no tuvieron algún problema o algún inconveniente con usar este tratamiento.
Entonces vamos a hablar sobre la glibenclamida, que como ya sabemos es un fármaco que pertenece a la familia de las sulfonilureas. Estas hacen que las células beta del páncreas produzcan insulina, y también igual que la metformina hace que también el músculo, principalmente los tejidos, aumente la captación o la absorción de la glucosa. Entonces, indicaciones, como ya se habló, si falla la monoterapia en sus máximas dosis, y pacientes que acuden con hemoglobinas glucosiladas mayor a 8, pero menor a 9. La presentación generalmente es de sólido oral de 5 miligramos. La dosis inicial es de 5 miligramos bioral durante o inmediatamente después del desayuno, y la dosis máxima que podemos dar para controlar un paciente diabético es de 15 miligramos diarios. Las contraindicaciones de este fármaco son hipersensibilidad, o que la persona haya tenido historia de hipersensibilidad a otras sulfonilureas, diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, porfiria aguda, y también aumentan el riesgo de hepatotoxicidad, y se debe administrar con cuidado, como ya se habló, en insuficiencia renal severa. Y reacciones adversas, como sabemos, es uno de los fármacos que mayor riesgo de producir una hipoglucemia causa. Otro fármaco perteneciente también a la familia de las sulfonilureas, tenemos lo que es la glicazida. La glicazida es igual que la anterior, se lo utiliza si falla la monoterapia con la metformina, y cuando tenemos una hemoglobina mayor a 8 pero menor a 9. La forma farmacéutica de este es sólido oral de 30 miligramos. La dosis inicial es de 40 a 80 miligramos al día, y como todos los medicamentos se debe ajustar según la respuesta, y como dosis única se puede dar hasta 160 miligramos. La dosis máxima de glicazida que podemos utilizar es de 320 miligramos al día, y se lo puede dividir en dosis, dividir la dosis durante el día, principalmente después de las comidas. Contraindicaciones: hipersensibilidad, historia de hipersensibilidad igual que la glibenclamida a las sulfonilureas, diabetes mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, porfiria aguda, insuficiencia renal severa. Las reacciones adversas que podemos encontrar al utilizar este fármaco es hipoglucemia severa, aunque tiene menor riesgo comparado con lo que es la glibenclamida, náuseas, vómitos, diarrea, constipación. También tenemos alteración de la función hepática, reacciones de hipersensibilidad, sobre todo después de algún tiempo de 2 meses de iniciado el tratamiento. Pueden aparecer lesiones en la piel, como el eritema multiforme, la dermatitis expositiva, también puede ocasionarnos fiebre, ictericia, y no se ha visto, pero sí según estudios, se ha visto que algunos pacientes pueden provocar leucopenia, trombocitopenia, granulocitosis, calcitopenia o anemia hemolítica. Por lo tanto, hay que valorar a estos pacientes. Luego tenemos la glimepirida. La glimepirida es igual como la mayoría de las sulfonilureas, como ya les comenté, cuando tenemos una hemoglobina glucosilada mayor a 8 pero menor a 9. Esta viene en presentación de sólido oral de 2 miligramos, de 3 o de 4. La dosis inicial es de 1 miligramo al día, ajustando según la respuesta a intervalos de 1 a 2 semanas, es decir, aproximadamente de 15 días. La dosis máxima es de 4 miligramos, y en aquellos pacientes que tal vez sea difícil ajustar la dosis, o que no, la dosis de 4 miligramos no es suficiente, se puede ajustar hasta 6 miligramos al día. Se recomienda que se tome la pastilla una vez al día, un momento antes o durante la comida más abundante del día, que puede ser el almuerzo. Las contraindicaciones: tenemos la hipersensibilidad, historia de hipersensibilidad igual que las anteriores, la cetoacidosis, la porfiria y la insuficiencia renal severa. Reacciones adversas: hipoglucemia, aunque menor riesgo que las demás, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, alteraciones de la función hepática, y reacciones de hipersensibilidad, que ya se mencionó anteriormente, que puede causar reacciones de la piel, principalmente como un eritema. Entonces aquí tenemos un fármaco, un cuadro resumen de las sulfonilureas. Tenemos que la glimepirida, tenemos que la dosis va a ser de 5 a 20 miligramos. El pico se alcanza después de 2 a 4 horas. La duración de este medicamento va a ser de 20 a 24 horas. La vida media generalmente es de 10 horas. Y la potencia con relación a cómo nos va a controlar la glucosa, es un fármaco muy potente. Y su metabolismo,
principalmente es hepático con metabolitos activos y la excreción es un 50% renal y 50% hepático. Tenemos luego la glicacida, que la dosis es de 30 a 120 miligramos, el pico lo alcanza después de 6 a 12 horas, la duración del tiempo va a ser de 24 horas, la vida media de 20, la potencia es una potencia media a baja y con respecto a lo que es la glimepirida, y tenemos que el metabolismo principalmente es hepático sin metabolitos activos. Y la excreción, que es muy importante principalmente, por lo tanto hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, el 70% de este va a ser eliminación renal y solo el 30% va a ser hepático. Luego tenemos la glipizida, que va a ser dosis de 5 a 20 miligramos, el pico lo alcanza a las 1 a las 3 horas de administrado el fármaco, la duración es de 2 a 24 horas, la vida media de 2 a 4, va a tener una potencia un poco alta, el metabolismo es hepático sin metabolitos activos y se excreta principalmente por vía renal con un solo 10% que se excreta por vía hepática. Luego tenemos la glimepirida, que es de la dosis de 1 a 8 miligramos, el pico lo alcanza después de 2 a 3 horas, la duración es de 24 horas, la vida media de 5 a 9 horas, es un fármaco muy potente, por lo tanto es muy recomendable, además de que el riesgo hipoglucemiante es más bajo con respecto a los anteriores, y el metabolismo es hepático con metabolitos activos y la excreción va a ser 60% renal y 40% hepático. Tenemos que a modo de ejemplo, se están haciendo estudios para ver el fracaso del tratamiento a la monoterapia con respecto a todos estos fármacos antidiabéticos. Y el fracaso de la monoterapia a 5 años se vio mayor en la glibenclamida con un 34% versus la metformina, que un fracaso del tratamiento fue del 21%, y el 15% con la roxiglicazona, que pertenece a la otra familia. Y igualmente existe un estudio en curso que compara la efectividad de la glimepirida, la insulina y los agonistas del péptido similar al glucagón. Sin embargo, evidencia que la mayoría de usuarios utilizan la metformina y este estudio nos permitirá asimismo saber qué antidiabéticos orales son mejores con respecto a las sulfonilureas. Aquí tenemos otro resumen con respecto a la metformina, que pertenece, ya sabemos, a la familia de las guanidas, y es igual que la anterior, nos indica cuál es el mecanismo de acción y que principalmente es una sensibilización hepática a la insulina, preprandial, es decir, antes de las comidas, y disminuye la hemoglobina glucosilada a 1.5%. Es prácticamente lo mismo que la anterior, que ya les había hablado. Ya. Luego tenemos con respecto al otro grupo de la familia de los fármacos que vamos a hablar, que van a ser con respecto a las gliptirinas. Estos son fármacos reguladores prandiales de la glicemia por su rápido efecto hipoglucemiante principalmente sobre la hiperglicemia postprandial. Por lo tanto, nos indica que estos fármacos se utilizan después de alguna comida y su uso si una persona no ingiere un alimento, no se lo debe dar, sino que la persona debe ingerir algún tipo de alimento, o sea, después del desayuno, almuerzo, merienda, y consumir este fármaco. Su mejor indicación es con el uso asociado a la metformina. Su principal uso es asociado también con las biguanidas, como la metformina o las glitazonas, y en diabéticos de la tercera edad con hiperglicemias postprandiales. Este fármaco es muy importante ya que su excreción no va a ser urinaria, pero igual se debe tener cuidado con pacientes que presenten insuficiencia renal, principalmente un filtrado menor a 30 mililitros. Y la expresión de este principalmente va a ser por eliminación biliar. Entonces, la dosis recomendada de las meglitinidas tenemos dos fármacos en el mercado, que va a ser la repagliflozin y la natagliflozin. La repagliflozin, la dosis es de 0.5 a 4 miligramos cada 8 horas. Generalmente estos medicamentos se deben ingerir 15 a 30 minutos antes de la comida, fraccionados en 2 a 4 veces al día, dependiendo de las comidas postprandiales o dependiendo de las comidas del paciente, y generalmente es postprandial. Estos fármacos van
a disminuir la hemoglobina glucosilada en 0.6 a 1.5%. Tenemos que la eliminación va a ser principalmente biliar, hay que tener el riesgo que produzca hipoglucemias y interacciones también tiene con el gen frontoxilo y contraindicada en pacientes con citocromo P450, embarazo, como todos los antidiabéticos son teratogénicos, y en pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Luego tenemos otro grupo de fármacos que son los pertenecientes o la familia de las tiazolidinonas. Estos fármacos, como ya sabemos, estos fármacos son agonistas del receptor activador de la proliferación de los peroxisomas. Es decir, estos lo que van a ayudar es a regular la transcripción de genes que participan en el metabolismo tanto de la glucosa, de lípidos, así como también de la inflamación y la función endotelial. Entonces, estos ayudan a la sensibilización de la insulina en el músculo y el tejido graso. Generalmente también regulan la transcripción de factores a nivel nuclear y el más utilizado, porque como ya se habló, estos tienen un efecto cardiovascular importante, es la pioglitazona en dosis de 15 a 45 miligramos cada 24 horas. Estos fármacos, la importancia de estos es que tienen mejor control glucémico, no causan hipoglucemias, además que aumentan el HDL, disminuyen los triglicéridos y disminuyen la enteropatitis necrotizante no alcohólica. Asimismo, el riesgo cardiovascular va a disminuir con respecto a los otros fármacos pertenecientes a esta familia, el riesgo cardiovascular. Hay que tener en cuenta el cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca, el edemas también puede provocar ganancia de peso, fracturas o deterioro cognitivo. Y como ya se mencionó, no se debe usar en pacientes cardiópatas o en pacientes ancianos. Es recomendable que no se utilice estos por el mayor riesgo de producir una falla cardíaca. Luego tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. En este grupo de familia tenemos dos tipos de fármacos, la que es la ascarboxa y la miglitinol bogliboxa. Entonces la ascarboxa tenemos que es un inhibidor igual que la miglitinol, es un inhibidor de las alfa-glucosinasas, es decir, esto es lo que van a hacer y van a prevenir su hidrólisis y con ello van a inhibir la absorción de carbohidratos a nivel intestinal, es decir, van a inhibir la alfa-glucosinasa intestinal y la misma que se encarga de la absorción de carbohidratos. Van a disminuir la hemoglobina glucosilada del 0.5 al 1% y la glicemia disminuyen de un 20 a 30 mililitros por decilitros. Se absorbe menos del 2%, la dosis recomendada es de 100 miligramos, dosis máxima de 300 miligramos. Como ya se mencionó, disminuye la excursión de la glucosa postprandial, también puede provocar cierta intolerancia digestiva, aproximadamente en los 70% de los pacientes, y la recomendación para el uso de este fármaco es ingerir 3 veces al día con las comidas principales, ya sea café, almuerzo y merienda. Y está contraindicado en enfermedades gastrointestinales, insuficiencia hepática severa, enfermedad renal, y también suspender si tenemos un filtrado glomerular de 30 a 50 mililitros. Como ya se mencionó, la dosis va a ser tanto de la carboxa como la miglitol de 50 a 100 miligramos cada 8 horas. Luego tenemos los agonistas del péptido similar al glucagón. Después tenemos lo que son los fármacos inhibidores de la dipeptidasa 4. Lo importante de estos fármacos es que van a tener una función, van a actuar principalmente como una función incretina, que nos refiere que va a aumentar la secreción de insulina independientemente de la glucosa, de la secreción de la glucosa. Entonces tenemos que en este fármaco, como ya sabemos, va a inhibir el dipeptidasa 4, ya que este fármaco era el que provocaba principalmente que tanto el péptido inhibidor gástrico como el péptido similar al glucagón tengan un efecto muy corto, lo que no producía que aumenten la secreción de insulina. Pero nosotros al inhibir esta enzima vamos a aumentar el efecto tanto del péptido inhibidor gástrico como del péptido similar al glucagón. Con ello vamos a aumentar la secreción de insulina y también se va a inhibir la secreción de glucagón.
Entonces, existen estas formulaciones como un medicamento único o asociado a la metformina o asociado a los inhibidores de los transportador de glucosa y sodio del túbulo proximal. Entonces, los principales inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 tenemos la sitagliptina, que se da en dosis de 100 miligramos cada 24 horas, la vidagliptina, que se da de 50 miligramos cada 12 a 24 horas, la saxagliptina, que se da 5 miligramos cada 24 horas, la linagliptina, que se da 5 miligramos igual cada 24 horas, y la alogliptina, 25 miligramos cada 24 horas. Como ya sabemos, estos van a inhibir el dipeptidilpeptidasa 4, por lo tanto alarga la vida media del péptido similar al glucagón y del péptido también inhibidor de la gástrico. También este tiene un efecto principalmente postprandial y disminuye la hemoglobina glucosilada de 0.5 al 1.1%. Lo importante de este es que tiene un efecto neutro sobre el peso. Se puede usar en pacientes con insuficiencia renal crónica, pero se debe ajustar la dosis. No causan hipoglucemias y no causan intolerancias medicamentosas. Y hay que no se debe administrar o está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y, como ya se mencionó, se debe hacer un ajuste en pacientes que presenten una enfermedad renal crónica. Aquí también tenemos otro cuadro similar al anterior. Principalmente aquí nos habla sobre la vía de eliminación que no se ve en el anterior. Lo que dice nuestra querida Hilary es cierto, chicos. Si ustedes me preguntan a mí cómo manejo yo, por ejemplo, yo metformina hasta la dosis más alta que hay. Ustedes saben que ya nos dijo la Hilary 2250, ¿no es cierto? Es lo máximo que podríamos utilizar de metformina por día, por lo cual tranquilamente 850 podríamos utilizar hasta 3 veces por día. Yo lo utilizo inclusive cada 8 horas a la metformina. Si no veo efectos que en mi paciente, yo siempre debo mandar a hacer una insulina. Y con esta insulina, pues yo a mis pacientes les hago lo que es una pruebita que se llama el índice de OMA. Y con índice de OMA me dice cuánta resistencia tiene este paciente a la insulina. Entonces yo debo pensar ya en otro medicamento que no sea la metformina. A su vez, yo suelo mandar a hacer también la glucosa postprandial a mis pacientes para ver cómo está la cantidad de glucosa cuando el paciente después que ha comido, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo si veo que no tengo un buen efecto con lo que es la metformina y mi paciente no puede recibir la glibenclamida, por lo que ya habíamos comentado, entonces yo sí le aumento un DPP4, chicos. Les va muy bien con los inhibidores, con esto de las sincretinas. Yo veo que les va excelente. Como dijo la compañera, se puede dar inclusive en los pacientes con insuficiencia renal. Únicamente hay que tener mucho cuidado con los que tienen ya una cardiopatía establecida. Por eso la importancia de que saquemos estos datitos, chicos. ¿Cuánto tiene riesgo cardiovascular? ¿Cuánto tiene tasa glomerular? Porque necesitamos ir valorando esto. A veces somos tan facilistas que si el doctor Álvaro le mandó metformina 1000 miligramos cada 8 horas, pues el médico le sigue dando lo mismo. Y no, tenemos que ir viendo. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la sitagliptina, chicos. Me encanta. Únicamente las tabletitas que yo utilizo, 50, 100 miligramos, dependiendo. Inicio con 50. Si veo que las 4 semanas no tengo efecto, pues le puedo subir tranquilamente a 100 miligramos. Yo la encuentro en el mercado como Januvia. Tranquilamente le mando a comprar Januvia. Converso, claro, como les dije. Januvia. O bien el Janumet, chicos. El Janumet es muy bueno. También es la sitagliptina más la metformina, pues aquí la sitagliptina viene de 50 miligramos y la metformina me viene en concentraciones de 50 a 500, 50 a 850 o 50 a 1000 miligramos. Entonces yo le manejo así. Si veo que mi paciente ya tiene una complicación de tipo renal o cardiológica, yo ya le puedo tratar con esto, claro, siempre y cuando yo trate. También algo importante, lo que dijo la Hilary es muy importante y miren ahí dice predominantemente biliar menor de 6% de función renal. La linagliptina también da los estudios. Recién terminamos un taller que tuvimos en Colombia que se denomina endocrinología, el proyecto ENDO, en el cual vimos que los grandes estudios ya están hablando de que ya deberíamos dejar de lado ciertos medicamentos dentro de esos, como que ya la metformina deberíamos irle diciendo, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás, y ya ir con medicamentos ya de nueva generación, por ejemplo, los de PP4, los LGLT2, son de los mejores que hay. Los estudios lo avalan. Entonces yo, en mi ministerio, pues,
metformina, viendo cómo el paciente me evoluciona. Si no, pues tomo mano de un DPP-4. Por ejemplo, la linagliptina como la trayenta, pues tranquilamente me funciona bien, chicos. Yo les cuento así cómo yo manejo. Entonces, para que por si acaso algún rato ustedes tengan, también pueden hacerlo. Ya, mi querida Hilary, va muy bien su exposición. Sigamos, por favor, está muy interesante. Una preguntita, Claro, mija, con todo gusto. perdón que le moleste. Digamos, tengo una paciente diabética. Llego a una dosis máxima de los 1350 miligramos de metformina y yo quiero administrar un IDPP-4, por ejemplo, la sitagliptina que usted dijo podría ser de 50 a 100 miligramos. Yo me mantengo con esos 1350 miligramos más esta dosis de la sitagliptina o reduzco lo que es la dosis de la metformina. Muy buena pregunta. A ver, mija. Primerito, la dosis máxima son 2250. Por eso puedo dar 850 de mañana, 850 al almuerzo y de 850 en la tarde. Ahora, si vemos que no hay el efecto, usted dice, mi paciente ya, lo que dijo la Hilary muy bien, el tratamiento no farmacológico. Los 4 pilares fundamentales, bajar de peso, ejercicio físico, la hidratación, el estado emocional, ¿no es cierto? Y lo que constituye el disminuir hábitos tóxicos, incluidos como lo que es el estilo de vida saludables. Ahora, no tengo efecto con eso. Con la metformina, mi paciente en ayunas sigue mayor al 130. Ojo, chicos. Ojo, un paciente que tiene 131 de glucosa en ayunas ya no está bien, porque nos indica clarito que la meta es máximo hasta el 130. Si mi paciente postprandial tiene 201, ya no está bien. Algunas guías nos hablan del 180, otras guías nos hablan del 200 máximo. Si ya tiene 201, no está bien. Tengo que regular dosis. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? No puedo sobredosificarlo, entonces yo le retiro tranquilamente la metformina y aquí sí ya puedo utilizar tranquilamente la sitagliptina, 50 miligramos inicio hoy. Yo, por ejemplo, con la Yamilet, paciente que nos viene y viene alterado, le damos una cita 8 días. Muy bien, va a hacer esto, tenga el platito nutricional, no se olvide tomar agua, nos trae el agua para nosotros ver, se me porta bien, viene a los 8 días. Ya viene controlado, me quedo con eso. Viene descontrolado, entonces continúo yo aumentando la dosis. Muy bien, tranquilamente el Hanumet o la sitagliptina, 100 miligramos. No mejora en 4 semanas, pues puedo tranquilamente yo ya combinar lo que dijo la compañera, los combinados, tranquilamente la sitagliptina más la metformina, que la encontramos tranquilamente como el Hanumet. El Hanumet, como les dije, podemos utilizar desde las dosis bajas. Hanumet nos viene 50, 500, una presentación, 50, 850 o 50, 1000 miligramos. Iniciamos siempre una vez por día, 2 veces por día, pero en mi experiencia, chicos, déjenme decirle que hasta 2 veces por día y les va muy bien a los pacientes. ¿Cuál es el problema? Es que es caro. A veces un tratamiento de esta altura nos llega a costar 180, $200 por mes. Ese es el problema, que es caro, pero en cambio los controla a los pacientes. Aquí ya viene el otro riesgo-beneficio, pues nos toca acudir a lo que es la única insulina que tenemos, las de las dos, yo casi no utilizo la rápida porque para yo manejar la rápida necesito que mi paciente se me haga un control postprandial, que la gran mayoría no lo hace, entonces yo siempre manejo la NPH, pero el único efecto negativo, pues chicos, es lo económico. De ahí, en cuanto a lo que es la vida del paciente, a la mejoría y al encontrar, se podría decir, llegar a metas de control, pues chicos, el Hanumet, la unión entre la sitagliptina más la metformina o la Januvia, que es la sitagliptina, o la trayenta, que es la ninagliptina de 5 o 10 miligramos. Eso, pero no pueden sobredosificar, es decir, yo le doy 850 cada 8 horas y comienzo con lo otro. Lo que puedo hacer ahí, mi querida Katiuska, es, le puedo bajar, tranquilamente puedo darle 850 de mañana, 850 de tarde y una sola tableta de lo que es la Januvia, que es la sitagliptina. Una sola. De ahí ya voy mejorando, muy bien. No me hay efecto, entonces ya no doy una sola, sino ya doy 2. Pero a veces los pacientes tienen mucho problema con que tomar 2 tabletas de mañana, tomar 2 tabletas de tarde, entonces aquí viene la terapia combinada que hay mejor
se podría decir hasta esa relación médico-paciente, no hay ese problema de lo que es deja de tomar el paciente, no hay esa inercia terapéutica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que valorar mucho eso, pero yo les recomiendo así, chicos. Muchas gracias, doctor. Ya. Sigamos, Hilary, por favor. Luego continuamos con el siguiente grupo de fármacos que van a ser los agonistas del péptido similar al glucagón. Estos lo que van a hacer es estimular la secreción pancreática de insulina a la vez que van a inhibir o disminuyen la acción de la secreción de glucagón. Entonces, en este grupo tenemos la exenatide, la liraglutide y la lixisenatide. La exenatide será de dosis de 5 a 10 microgramos cada 12 horas, la liraglutide de 0.6 a 1.8 miligramos cada 24 horas y la lixisenatide 10 a 20 microgramos cada 24 horas. Como ya sabemos, estos van a activar los receptores de los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, aumentan también la insulina, disminuyen el glucagón y disminuyen la hemoglobina glucosilada aproximadamente de 0.5 a 1.9%. Estos fármacos tienen algunos beneficios debido a que producen una pérdida de peso de aproximadamente 1.5 a 2.5 kilogramos por día. Kilogramos, perdón. Además, disminuye el riesgo cardiovascular y las reacciones adversas que vamos a poder encontrar son locales en el sitio tal vez de la inyección, porque algunos de los fármacos estos fármacos se administran mediante inyección. También pueden provocar náuseas, vómitos, diarrea, que son los efectos adversos más predominantes. Y la razón por la que la mayoría de las personas no se utilizan es porque debido a que tienen un elevado costo. Igualmente no se debe administrar en aquellos pacientes que tengan pancreatitis, que tengan también un filtrado glomerular menor a 30 mililitros sobre minuto y que también tengan sarcopenia. Aquí tenemos otro cuadro básico acerca de los fármacos, cómo son sus vidas medias, su tiempo máximo y la dosis, que ya les mencionó anteriormente. Entonces tenemos los más utilizados como la exenatida, que la vida media es de 2.4 horas, tiempo máximo de 2.1 horas. La dosis inicial es de 5 microgramos 2 veces al día, dosis inicial, o se continúa con 10 microgramos 2 veces al día máximo. Y la administración se hace 2 veces al día antes de las comidas. Luego tenemos también la lixisenatide, que va a tener una vida media de 2.7 a 4.3 horas, tiempo máximo de 1.25 a 2.25 horas. La dosis inicial es de 10 microgramos y la dosis máxima que uno puede administrar es de 20 microgramos. ¿Y cómo se administra esta? Una vez al día antes de la comida principal. Luego tenemos la liraglutida, que también tiene una vida media más larga, que es de 11 a 15 horas, un tiempo máximo para alcanzar es de 9 a 12 horas, la dosis inicial es de 0.6 miligramos y máximo se puede dar una dosis de 1.8 miligramos. ¿Y cómo se la va a administrar? Una vez al día sin relación con las comidas. Estos son los 3 principales fármacos pertenecientes a esta familia. Luego tenemos los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Estos cotransportadores se encuentran principalmente en lo que es en el túbulo proximal. Entonces, en los segmentos del túbulo proximal, como podemos observar aquí, tenemos 2 tipos de cotransportadores, que va a ser el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que va a absorber el 10% de la glucosa en el segmento S3 del túbulo proximal, pero tenemos que el tipo 2 se va a encontrar en los segmentos S1 y S2 y se va a encargar de reabsorber el 90% de la glucosa. Entonces, al nosotros inhibir estos, a nosotros utilizar fármacos que van a inhibir esto, vamos a aumentar la excreción de glucosa y con ello vamos a disminuir la reabsorción de la misma. Es decir, estos van a tener un efecto de glucosuria. Entonces, tenemos los principales fármacos de este grupo que van a ser la dapagliflozin,
dapaglifloxina, la canaglifloxina y la empaglifloxina. La dapaglifloxina se administra en dosis de 10 miligramos cada 24 horas, la canaglifloxina de 100 a 300 miligramos cada 24 horas y la empaglifloxina de 10 a 25 miligramos cada 24 horas. Como ya sabemos, va a tener un efecto glucosídico, aumenta la diuresis osmótica y poliuria y disminuye la hemoglobina glucosilada de un 0.5 a 0.7%. Además, otro efecto beneficioso es que produce pérdida de peso de 1.8 a 2 kilogramos. Además, es un fármaco que también nos ayuda a controlar la presión, ya que es un hipotensor que disminuye de 4.45 miligramos de mercurio la presión arterial y también va a tener un riesgo cardiovascular menor. También lo que puede provocar, es decir, infecciones urinarias, candidiasis, fracturas, amputaciones, pero estos se encuentran todavía en estudio, ya que hay pacientes que han utilizado estos fármacos y han presentado estas complicaciones. Y en los que no se debe combinar con las sulfonurias y hay que tener en cuenta que tener cuidado, no se debe utilizar en pacientes con un filtrado glomerular menor a 60 y vigilar en ancianos y con hipertensión ortostática, ya que como disminuye la hipotensión hay que tener cuidado en estos pacientes. Entonces, estos serían sí los grupos farmacológicos más importantes. Aquí tenemos como un esquema, como ya se mencionó, se debe empezar por la educación, principalmente, control del peso, incrementar la actividad. Anterior, mi querida Hilary, un ratito. La diapositiva anterior, por favor, mi querida Hilary. La anterior. Ya, muy bien. La siguiente. No, póngame los SGLT2. Quiero hablar de la empaglifosina. A ver, chicos, como les estaba comentando, yo creo que ya deberíamos ir viendo un poco más allá de los fármacos de nueva generación. Yo les digo con experiencia, chicos, yo en mi consulta privada, pues a mis pacientes diabéticos, yo los manejo con metformina ya cuando veo que mi paciente pues no tiene muchos recursos y veo que se me está cuidando. Por ejemplo, les cuento así, yo tengo mi paciente, tiene 64 años, la manejo, ella cuando llegó donde mí, llegó tomando 3 medicamentos, ahorita toma solo 500 miligramos de metformina, me ha bajado 6 kilos en 3 meses, no podía caminar la paciente, tenía un peso tan grande que le afectó ya a nivel articular, le dolía muchísimo, ahora ya ustedes la vieran, llega en tacos a la consulta, es decir, es un cambio que uno le puede dar al paciente. Una, se podría decir, metiéndose en la vida del paciente, llegando al paciente para hacer un cambio drástico en él, pero en algunos casos no vemos que esto sea beneficioso, por lo cual nos toca recurrir a otros y recorrer otro tipo de caminos en cuanto a la medicación, los de PP4 como les dije, pero también yo utilizo la empaglifosina. ¿Se acuerdan cuál fue? No me acuerdo si fue la Andreita la que le mandé a repetir como 4 veces el infograma de la empaglifosina en beneficio de lo que fue la salud renal. No me acuerdo quién fue a la que le mandé a repetir como 4 veces, ya creo que no quería ni verme, pero al final quedó un flyer muy bonito, un flyer promocional, un infograma muy bonito, que hablábamos de la empaglifosina. Ustedes ven que el 90% de la empaglifosina disminuye la reducción, la reabsorción de este tipo de glucosa a nivel renal. Entonces, al haber este tipo de reacción, pues constituye el verdadero cotransportador o transportador sodio-glucosa. Entonces, el efecto es muy bueno. El efecto es muy bueno, claro. Hay que tener cuidado siempre a todo paciente, chicos, hacerle tasa de filtrado glomerular. Paciente que tiene menor de 60, ¿qué tenían que hacer? Yo les dije, si el paciente tiene menor de 60, mándenlo al doctor Álvaro. El doctor Álvaro refuerza mucho más lo que ustedes ya hicieron en su unidad de salud. Y si yo veo que a un mes el paciente no me mejora esa tasa de filtrado glomerular, pues yo lo mando. Yo lo mando con nuestro nefrólogo. Nuestro nefrólogo, él sí ya le explica. Si vemos que no cede, pues tratan con este tipo de medicación, los de PP4, los SGLT2. Por ejemplo, dentro de los SGLT2 que yo utilizo es la empaglifosina con el nombre de Jardiance, termina con Z, inicio con 10 miligramos, puedo subirme tranquilamente hasta 25 miligramos, dependiendo el paciente. 25 es la dosis máxima, pues, y me va muy bien, chicos. Créanme que nos va muy bien con este tipo de medicamentos.
disminuyen tasa ultraglomerular, disminuye el riesgo cardiovascular, mejoran lo que es la vascularización en nuestro paciente, disminuyen los problemas de pie diabético y hay algunos estudios que nos indican que disminuye inclusive los problemas de neuropatías, por lo cual vayan leyendo también un poquito, no nos casemos solo con la metformina, por ahí la glibenclamida, las biguanidas, entonces no. Tenemos otras opciones que si queremos a veces en nuestra familia, inclusive queremos ver mejoría, pues chicos, ya vamos a veces, ustedes ya son médicos y aquí sus familiares ya van a decir, oye vos, Vanesita, que ya eres médica, a ver, dame viendo, entonces ella tiene que decir, a ver, no me ha mejorado, entonces voy a recomendarle una Januvia, que es la sitagliptina, vamos a ver cómo nos va con estos 50 miligramitos, pongámosle una metformina, 500 miligramos también en la noche, y vamos a ver, entonces ella ya tiene esa parada de hasta de medio médica internista, endocrinóloga, entonces así tienen que ustedes llegar hasta ese nivel. Me siento muy feliz yo, por ejemplo, que cuando la Jennifer estaba conmigo, pues ya comenzó a manejar bien los pacientes, ahora la Yamilet la dejo solita, ella ya ni me pregunta, ella ya toma decisiones, dice, doctor, mire, le aumenté aquí, le bajé por acá, hice esto con el paciente, entonces hasta ese nivel tienen que llegar ustedes de que ya con lo que vayan aprendiendo, leyendo, y rotaciones como medicina familiar, chicos, que aunque parezca aburrido y cansado, nos da. Ustedes están diciendo, yo me imagino que van a estar diciendo, me muero por irme a cirugía. En cirugía les van a tener lleno de papeles, por ahí les van a enseñar la escala de Alvarado para determinar el cuadro de apendicitis, por ahí les van a enseñar dónde está el signo de Murphy y hasta se acabó ahí. Pero en cambio en medicina familiar hemos aprendido muchas cosas más. Me hubiese gustado abarcar más con ustedes, pero bueno, nos hemos de ver en el camino, chicos, pero lo poco que les he podido enseñar hasta ahora, yo sé que les va a servir. Muy bien, a ver, mi querida Hilary, ¿qué más nos falta? Ya nada. Ya, eso que es el resumen de todo. Gracias. Muy bien, le felicito, mi hija, le felicito. Subirá su presentación así como la de los demás. Por favor, suban al Classroom, suban a su EVA, por favor. Ahí hay espacios en los cuales dice para subir la tarea. Muy bonita, muy clara. Cosas muy interesantes que debemos saber, chicos. A veces decimos, ustedes hayan dicho, otra vez este doctor nos va a dar diabetes. Otra vez nos va a dar esa clase de diabetes. Pero sí o no que les sirvió, nos toca todavía la clase presencial. Ahí vamos a ir explicándoles un poco más a profundidad. Entonces, mis chicos queridos, mañana mi Katiuska nos va, a ver, mañana estamos jueves, mañana tenemos programa, todos se unen al programa. Mi Vanesita, usted mañana se encarga de ver que todos se vayan a unir al programa. El viernes tenemos clase igualmente, ahí nos va a exponer allá en el, a ver, déjeme ver el viernes, a las 6 de la tarde, 6:15. Chicos, el día viernes, 6 de la tarde en el centro 3, me esperan máximo hasta las 6:15. Tengo 2 pacientes, los atiendo rapidísimo y bajo volada. Hasta las 6:15 máximo me esperan, ¿sí? Vamos a ver de insulinas, nos va a enseñar la Katiuska y yo también les voy a dar los tips, así solo las cápsulas que necesitan saber ustedes, ¿sí? Así que, mi Vanesita, usted mañana es la que nos cuida a ver quién se une, quién no se une. No, disculpándome, la situación es que mañana tengo guardia, así Ya, que entonces, ya le quedé mal. usted ve a quién más nos ayuda. Entonces, chicos, nos vemos Claro. el día de mañana. En el programa se nos cuida mucho, va a estar muy bonito el programa. Tengo 3 programas seguidos. Vamos a hablar de salud en cuanto a lo que es el cuidado de la piel. Vamos a hablar de cómo van a ponerse ustedes el protector solar, qué tipo de protector solar se van a utilizar, cómo se van a hacer las mascarillas, qué momento es más peligroso para lo que es la salud de la piel. Así que mi Andreita mañana va a ser nuestra colaboradora y esperemos que nos vaya bien. Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Doc, una Doctor. preguntita. Claro, mija, dígame nomás. ¿El viernes llevo proyector o...? No, yo mismo lo llevo, sí tengo. Ah, ya. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta Dime, mijo. en relación con el deber que tenemos que presentar sobre los infogramas. Ya. Mire, ¿son 20 infogramas diferentes o es un infograma como que impreso 20 veces? Es el mismo, mijo, sino que 20 veces. Esos infogramas se los va a entregar a la directora zonal. Ella les va a entregar el primer día. Ya. Tienen que hacerlo bien hecho.
porque va su nombre debajo y ella le va a entregar a los pacientes que van a entrar al curso que les comenté, al de capacitación educando educadores, entonces va a ser de mucha ayuda para nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, mi Katiuska que le tocó, digamos, hipotiroidismo, entonces ella tiene que poner lo más clave posible, sin tanta palabra, más dibujitos que expliquen cuáles son lo que tiene que verse ahí en el infograma. Por eso, si fuera posible, chicos, envíenme así como me envió, no me acuerdo quién me envió, la Mayrita que me envió, no sé quién, para que le revise y ya le acepté, entonces ya lo puede realizar. Entonces, eso chicos, un solo formato y 20 veces impreso. ¿Alguien más? Doctor, ¿Alguna? Doctor, una pregunta. Después del tema de Katiuska, sigue mi tema de hipertensión arterial. No sé si es que también lo preparo para el día viernes o solo se va a ver el tema de Katy No, el viernes. pasar. Ah, ya. Ya, doctor. Chicos, ¿cuándo rotan ustedes? Vanesita, ¿cuándo rotan? ¿Miércoles o jueves? Dijeron hasta el 23 y 23 es jueves, creo. Ahí Y se acaba. No, el sí. último día es el jueves. Viernes ya El- entramos. Ya, buenazo. Entonces, vamos a tener clases lunes, martes, miércoles y si es posible el jueves también para que veamos todos los temas, chicos. Bueno, Ya, les va a servir. Entonces, chicos, nos vemos mañana. hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicas. Mañana, doctor.